En esta mañana yo quiero hablar sobre un tema, amados, el cual yo he predicado del mismo un sinnúmero de veces. Pero hay tanto que aprender y sacar de este tema, el cual lleva por título, creo que lo he titulado en el mismo sermón de la misma manera, pero no es el mismo mensaje. Nuestra identidad en Cristo. Vamos a leer estos versículos de introducción. Y si nos ponemos de pie para leer estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Y dice así la gloriosa palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú en tu gracia, Señor, yo pueda, oh Dios, redactar este sermón, oh Dios. Presentarlo, Señor, de la mejor manera posible. Para que juntos, Señor, podamos ser transformados por tu bendita y gloriosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Somos un pueblo especial, amado. Y somos la maravilla de la creación de Dios como seres humanos. Amado, ustedes saben que nosotros, cada uno de los que estamos acá, recibimos nuestra paternidad terrenal. ¿Por quién? Por aquella persona por la cual fuimos engendrados. Quiere decir que mi familia, los Rivera, fuimos engendrados por mi papá, que en paz descanse, el señor Javier Rivera. Entonces cada uno de los que estamos aquí pertenecemos a una familia. Yo no sé cuántos de los que están aquí, tu padre no estuvo presente en tu vida, tú fuiste adoptado. Este mensaje va a tener algo glorioso para tu vida en esta mañana. Porque ¿saben qué? Todos los que estamos acá hemos sido adoptados. Ya sea que hayamos tenido paternidad terrenal o no la hayamos tenido, o hayamos tenido un padre que no estuvo presente en nuestras vidas. Yo no sé cuál es tu situación, pero ¿saben qué? Cuando muchos han experimentado este tipo de experiencia, amado, se han criado desde niños con muchas frustraciones. Pero qué lindo, amado, que los que estamos acá también, hoy podemos decir que tenemos un Padre que nos ama más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y nos ha dado una paternidad, amado, que no es cualquier cosa, es una paternidad eterna. Y Él siempre, sí se acuerda de nosotros. Él siempre, aún en medio de nuestras luchas, nuestras batallas y nuestras pruebas, Él sí está presente. Pero es muy triste, amado, que muchos no han experimentado esa paternidad, miembros de nuestra familia, amistades del trabajo. Amado, yo no sé cuántos de ustedes y cuál
de este gran beneficio, como lo vi yo, lo que viene a ser una mascota o un perro para usted. Usted sabe lo maravilloso de esto, es que nos hace concientizar y tenemos la conciencia de que nosotros no somos perros. Un perro no se puede hacer la pregunta: ¿cuál es mi propósito en esta vida? Un perro no se pregunta cuál es mi identidad, a qué grupo yo pertenezco. Tampoco un perro se puede desvelar una noche tratando de conseguir cuál es el propósito por la cual él fue creado. Pero qué glorioso, amado, que tú y yo podemos razonar y responder a cada una de estas preguntas, porque somos la perla preciosa de toda la creación. Pero es muy triste, amado, que pocas veces encontramos respuestas rotundamente claras a todo este tipo de preguntas, como las que yo menciono que se puede hacer un perro, o que muchas veces nos las hacemos nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Cómo puedo obtener mi identidad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál fue el propósito por la cual yo fui creado? Entonces, muchos cristianos no están viviendo vidas libres y productivas. ¿Saben por qué? Porque no entiende quiénes son realmente. Porque usted no conoce su identidad. Y es tan fácil para el enemigo, cuando un cristiano no conoce su identidad, de robarle el gozo y aguarle la fiesta, como dicen en Puerto Rico, por cualquier cosa, por pequeñísima, por más pequeña que sea. Ponerte a preocuparte, ponerte en estrés, ponerte en depresión, robarte el gozo, robarte la felicidad, robarte tu familia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a conocer cuál es nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Estar vivo como ser humano, amado, con unos misterios indescriptibles a cada paso, y tener frente a nosotros un destino eterno de gloria espectacular o de honor inexpresable, es un peso que puede aún oprimirte, llenarte de miedo y temblor, o sostenerte con una alegría indescriptible. Es algo glorioso, amado, cuando nosotros podemos entender y recibir la revelación de quiénes somos verdaderamente. Que nosotros no nos reunimos los domingos por religiosidad, sino nos reunimos los domingos para adorar y exaltar a aquel que se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Aquel que tiene cuidado de nosotros, aquel que es nuestro verdadero Padre, no como nuestro Padre terrenal, que a lo mejor nos falló muchas veces o no estuvo presente en nuestras vidas. Y Él es quien sana nuestras heridas, todo ese dolor de nuestra niñez, todas esas malas experiencias por la falta de una paternidad terrenal. Él viene y las llena a través de su Espíritu Santo. Y te hace sentir gozo, te hace sentir aceptado, te hace sentir de que tú tienes una paternidad espiritual y celestial. Por eso es que la misma palabra dice que nosotros somos peregrinos. Estamos de pasada, amado. Pero yo he conocido aún hermanos en su edad avanzada que no quieren morirse. En el momento crucial, cuando los médicos dicen ya aquí no hay solución,
siguen luchando por vivir. No entienden, amado, que en Cristo el morir es ganancia. Porque ¿saben qué? Porque no han comprendido su identidad como hijo de Dios. Entonces, amado, que se haga lo uno o lo otro depende en gran medida de que si conocemos o no la respuesta a estas preguntas que yo les he repetido un sinnúmero de veces. Preguntas que son básicas para los seres humanos. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste esa identidad? ¿Para qué estás aquí? Ningún animal perdió jamás el sueño una noche pensando en esas preguntas. Solo los humanos nos hacemos esa pregunta. Solo los humanos, oigan bien, se suicidan. Se matan unos a otros no obteniendo respuestas verdaderas y satisfactorias a estas preguntas. Qué triste. Qué triste la situación del ser humano que vive sin tener su identidad en Cristo Jesús. Punto número 1. Somos de un linaje, como nos lo decía el versículo 9. Somos un linaje escogido y somos también real sacerdocio. En el viejo pacto, el pueblo tenía que traer ofrendas a los sacerdotes para que se las presentaran al Señor en el lugar santísimo para redención de los pecados de ellos. Muchos de los que venimos de la iglesia tradicional, de la iglesia católica en Semana Santa, ¿cuántos de ustedes se iban y se postraban en una casita que tenía el sacerdote y usted se confesaba sus pecados para que usted se levantara de ahí, se arrodillara en el templo de su iglesia católica y rezaba 3 Padres Nuestros y 3 Ave María para que sus pecados fueran borrados y perdonados? ¡Qué mentira, amado! Ni los del Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes, ni aún los sacerdotes de la iglesia católica jamás pueden llenar el requisito, el cual Cristo, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario, borró y se olvidó de nuestros pecados de una vez y para siempre. O sea, nos adoptó. Si tú fuiste adoptado, regocíjate, amado, porque todos los que estamos aquí hemos sido adoptados por el Creador del universo, por el sacrificio de nuestro Señor, porque nosotros aceptamos ese perdón que Él llevó para redimirnos a cada uno de nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, amado, sé que esta es una identidad corporativa. Está hablando de la iglesia, pero también trae implicación de que es individual, es personal. Tu identidad como hijo de Dios, de que tú tienes un Padre celestial. No cualquier cosa es tener esa identidad, amado. Es algo que debemos preciar. Y por eso es que cada día nosotros nos debemos enamorar más y más de nuestro Señor. Buscar y buscar más y más su rostro. Buscar el parecernos a Él. Pero qué triste. A veces reflejamos más nuestra vieja manera de vivir, nuestro viejo hombre, el cual Cristo lo clavó en la cruz del Calvario y lo sepultamos en el bautismo de las aguas.
nosotros volvemos de nuevo y agarramos. Yo una vez le dije que somos buenos buceadores. Vamos allá a las profundidades del mar y agarramos ese gabaje de nuevo. Y seguimos actuando como actuábamos cuando no éramos cristianos. Por falta de ese mismo conocimiento de cuál es tu identidad en el Señor. Nos dice también, Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que no os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Usted sabe lo que es abstenerse, amado? Que usted lo sigue ahí aguantando. Usted quiere seguir viviendo esa vieja naturaleza que Cristo ya redimió en la cruz del Calvario. Quiere seguir moviéndose en los mismos viejos frutos de la carne, en vez de estar regocijado en esa creación nueva que Dios nos otorgó a cada uno de nosotros, y que para que estemos dando frutos ¿de qué? Del Espíritu. Oigan esta frase: no es lo que haces como cristiano lo que determina quién eres, es quién eres lo que determina lo que haces. O sea, lo que tú haces, eso no te determina, sino quién eres, es quién eres lo que determina lo que tú haces. Si tu identidad, tú entiendes que está en Cristo Jesús, ¿qué va a determinar tu conducta? ¿Qué determina tu conducta? ¿Qué determina tu carácter? ¿Cómo tú te desenvuelves en la vida? ¿Cómo era cuando estabas en el mundo antes de conocer al Señor? ¿O cómo eres después de que Cristo te salvó y te rescató de las tinieblas a su luz admirable, como leímos en el principio? Entonces, amado, ¿qué es lo que? Hazte esta pregunta a ti mismo. ¿Qué determina mi comportamiento? ¿Qué determina mi carácter? ¿El viejo hombre o tu nueva vida en Cristo? Yo sé, amado, que ninguno de nosotros hemos llegado, que estamos todavía en este proceso. Pero es muy triste, amado, que a veces yo he conocido personas que llevan 20 y 30 años en la iglesia y siguen igual, de la misma manera como entraron hace 20 o 30 años. Entonces, esto lo que está representando es que a lo mejor en esa vida no ha habido entrega, no ha habido devoción, no ha habido verdaderamente ese milagro de transformación. Y todo esto viene, amado, todo esto viene. ¿Sabe cómo llega todo esto? Con el Señor, con la misma ayuda del Señor. Pero nosotros tenemos que anhelarlo. Nosotros tenemos que quererlo. Tú no puedes recibir una identidad como creyente si tú no lees la Biblia, si tú no oras, si tú no estás pasando tiempo con Dios. Jamás se va a reflejar la identidad tuya como un hijo de Dios. Cuando tú comiences a poner por obra las cosas que Dios nos ha llamado a poner por obra, vamos a ver la gloria de Dios en cada una de nuestras vidas. Y no solo en nuestras vidas, sino también aún en la vida de nuestros hijos. Nos dice 2 de Corintios 5:17 y Efesios 2:10. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron con ella, pasaron. Eso es del pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué, amado?
Miren cómo lo dice el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, amado, leímos en los primeros versículos, no solo tenemos esa identidad, sino también que nos llamó como sacerdotes. ¿Sabías tú que tú eres un sacerdote? Todos los que estamos acá somos sacerdotes y sacerdotisas. Si tú estás en el Señor, tú eres un sacerdote de Dios. Entonces tenemos un papel exaltado y activo en la presencia de Dios. No eres elegido, ni compadecido, ni poseído, ni santo solo por desperdiciar tu tiempo sin hacer nada. ¿Saben qué? Estamos llamados ahora a ministrar delante de la presencia de Dios. Toda la vida debe ser un servicio sacerdotal. Pero muchos no cumplen ni aún uno de los requisitos más enfatizados por el Señor, la gran comisión. Pregúntate cuándo fue la última vez que tú le testificaste a alguien de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios hizo en tu vida. Contéstate esa pregunta. Ese es uno de los mandamientos más grandes que Dios nos ha dado como sacerdotes. ¿A quién tú le has testificado? ¿A quién tú le has hablado de las buenas nuevas de salvación? ¿A quién tú le has hablado sobre un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? De quién tú eras, de quién era tu familia, de cómo estaba tu matrimonio y cómo estás, cómo vives tú ahora, cómo se encuentra tu familia, cómo se encuentra tu matrimonio. Pero a veces es mucho más fácil que a través de nuestra carne, lo que a veces es que le servimos de piedra de tropiezo a los compañeros de trabajo, a los familiares en épocas navideñas, y nos agraciamos con ellos en toda la perdición en que vivíamos en el pasado. Comenzamos a darnos tragos, a hacer chistes, congraciarnos con ellos, amados. Cuando nosotros que tenemos luz, se supone que esa luz resplandezca donde quiera que hayan tinieblas. Entonces, si tú te envuelves con ellos a hacer lo mismo que ellos están haciendo, tú no estás haciendo luz. Tú estás haciendo algo peor. Le estás haciendo a ese miembro de tu familia, a ese compañero o esa compañera de trabajo, piedra de tropiezo. Es algo, amado, que tenemos que tener cuidado. Cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestros trabajos, aún en nuestros vecindarios. Yo he tenido situaciones con vecinos. ¿Saben qué? Que puedo testificar que la blanda respuesta ha apaciguado a esos vecinos y que ahora son amigos míos. Porque a veces ustedes saben, o aún con jefes, que el prejuicio del racismo está bien alto en nuestra sociedad, especialmente en estos días. Y más si tú tienes, si tú hablas poco inglés, peor todavía. Entonces, amado, si nosotros tomamos la actitud del Señor,
la identidad como hijo de Dios. Y tomamos la actitud de humildad y responder con mansedumbre, con amor, con templanza. No como yo he oído a algunos muchas veces. No, a mí el que me la hace me la paga. Si usted se ha respondido así, estando en el Señor, lo oye un familiar suyo, digo, yo no creo que este conoce al Jesús del cual habla. Porque ¿cómo respondió Jesús? Es más, miren, no miremos ni a Jesús. ¿Cuál fue la actitud del diácono Esteban? ¿Cuál fue su actitud? Como la de un cordero llevado al matadero. Y expresó las mismas palabras que su Padre Celestial expresó en la cruz del Calvario. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, amado, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, amado, comprender nuestra identidad en Cristo es esencial para vivir la vida cristiana. Dios nos dio la identidad que tenemos para que podamos entender para qué estamos aquí. Lo que vivimos fue que nuestra identidad conducía directamente a nuestro destino. Pero Pedro es más específico cuando nos dice la razón precisa de nuestra existencia. Y dice en el versículo 9 que leímos al principio, que existimos por esta razón, para que proclaméis las excelencias de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, amado, cuando te encuentres en una celebración de boda o de un quinceañero o en una celebración navideña con 100 o 200 miembros de tu familia, que muchos saben que tú eres cristiano, o a lo mejor tú eres el único cristiano en esa familia, ¿vas a resplandecer como dice aquí el apóstol Pedro? ¿O te vas a consagrar con ellos en el desenfreno del viejo hombre? Este es el destino de nosotros como sacerdotes, amados, de dar a conocer las glorias de nuestro Padre Celestial y de ese Rey glorioso que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ¿saben qué? El diablo no quiere que entendamos este principio. Él está tratando de atraparnos para que creamos una mentira de que nosotros no tenemos nuestra identidad en Cristo. Miren qué sutil es nuestro enemigo. Entonces, nuestra identidad y su propósito. Hay mucha discusión en nuestros días sobre la identidad. Ustedes saben el problema que hay hoy en las escuelas con las enseñanzas que están tratando de imponer sobre nuestros niños pequeñitos, sobre su identidad, que ellos pueden ser lo que ellos quieran. Qué terrible los días que estamos viviendo. Eso me rompe a mí el corazón con 6 nietos que tengo pequeñitos. A veces me hace hasta llorar, amado. Y es muy triste a veces porque no tenemos los recursos ni los medios como han hecho otros padres de matricular a sus niños en escuelas cristianas o aún de ser sus maestros del hogar, homeschooling.
Entonces, para aquellos que no pueden darse el lujo, amado, ustedes tienen un reto. Por eso yo los exhorto, como esas palabras de Pedro, de que nos llamó a que nosotros seamos portadores de esa luz admirable, que ustedes cojan a sus niñitos, a sus bebés desde temprana edad y comiencen a sembrar gloriosas semillas de la palabra de Dios en cada uno de sus corazones. Porque van a venir tiempos donde ellos van a tener que enfrentar decisiones donde tú y yo no vamos a estar presentes. Como adolescentes, como jóvenes. Pero ¿sabes qué? Hay algo mucho más poderoso que nuestra presencia. Y se conoce como la gloriosa palabra de nuestro Señor. Porque la misma dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de haber a lo mejor cargado una espada o mirado una espada o tener una espada en las manos. Pero esa espada que nos habla el apóstol Pablo, que es más cortante que toda espada de doble filo, la cual usted ha sembrado en los corazones de sus hijos, son las que van a dar fruto y se le van a levantar el día que ese joven tenga que tomar una decisión de decir sí o no. Cuando le ofrezcan la droga en la escuela, cuando el jovencito trate de tocar a su hija. Este tipo de experiencia, amado, que marcan nuestros hijos para toda la vida. Porque ¿cuántos padres hemos tenido acá que han llorado grandes lágrimas por hijos que han estado en la droga, presos, por hijos que se han querido suicidar por abusos sexuales? Pero qué lindo, amado, que usted ha sido sabio y ha sembrado fruto, semilla de la palabra de Dios, que ahora esa semilla da fruto en el momento que ese adolescente y joven tenga que tomar una decisión que va a traer bendición o destrucción a su vida. Entonces, amado, como hijos de Dios, identificados por la palabra de Dios, de que somos algo preciado, amado, tomen el tiempo, hagan el sacrificio. Mi esposa y yo los estamos haciendo con nuestros nietos, porque ya, gloria a Dios por las semillas que sembramos en nuestros hijos. Porque son creyentes, porque son buenos ciudadanos y aún porque la mayoría de ellos están mejor económicamente que mi esposa y yo. Eso es una bendición. Entonces no desperdiciemos el tiempo. Que tu identidad como un hijo de Dios y como un sacerdote, me dice, tú llevando ese trabajo de sacerdocio, estés sembrando semilla de la palabra de Dios, no solo en tus hijos, sino donde quieras que tú te pares. Y cuando algunos te pregunten, como me preguntaban a mí en el trabajo, oye, ¿por qué tú no compartes con nosotros en el break room? Yo le decía a esos que eran más humildes, que se acercaban a mí, porque yo no quiero ser partícipe de la basura y de los chistes de doble sentido que se están haciendo en ese lugar de almuerzo.
Algunos me llegaron a decir en el servicio militar, you're a fanatic. Tú eres un fanático, pero ¿saben qué? Prefiero ser fanático de aquel que lo dio todo por mí en la cruz del Calvario, que reírme los chistes de un mal hablado o de uno que no ha conocido su identidad. Y el pobrecito, con su mala y baja estima, tratando de congraciarse con todos sus compañeros de trabajo para que le rían los chistes. Y eso es lo que sucede. Esa es la ignorancia que hay en el mundo, amado, en aquellos que la luz del evangelio no ha alumbrado a sus vidas. Pero por eso Dios nos llamó, ¿como qué? Como sacerdotes, para que nosotros hagamos la diferencia en nuestro centro de trabajo, en nuestros hogares y aún en nuestros vecindarios. ¿Quiénes dice la Biblia que nosotros somos? ¿Somos qué? ¿Embajadores de quién? Del reino de los cielos. Ustedes, todos los que están aquí, seguro que aprendieron en la escuela cuál es el oficio o la descripción de trabajo de lo que es un embajador de una nación en otra nación. ¿Saben todo el trabajo? ¿Verdad que sí? Todos conocen el trabajo de un embajador. El embajador de Colombia en los Estados Unidos o el de Estados Unidos en Colombia. ¿A quién está representando él? Al país. ¿Y cuál es el trabajo de él? Defender los derechos, defender todo lo que se trate de levantar en contra de su nación o que pueda afectar a su nación con las decisiones que tome esa otra nación. Entonces, si tú y yo somos ciudadanos del cielo y somos embajadores de Cristo, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra descripción de trabajo aquí en la tierra? Que nosotros defendamos todo lo que le corresponde a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, amados, no podemos quedarnos callados, no podemos ser pacíficos cuando el reino de las tinieblas está avanzando, que nosotros nos quedemos como si nada estuviera pasando. No podemos callar, amados. Esa ignorancia, yo ir a creyentes, decir, yo prefiero callarme. Yo digo, yo creo que el Espíritu Santo no mora en esta persona. Y si el Espíritu Santo no mora, no es salvo. Porque yo no puedo permanecer callado por las injusticias que están sucediendo en mi sociedad. Yo no puedo quedarme con los brazos cruzados cuando hay niñitos y niñitas siendo abusados, con el tráfico humano que está habiendo aún dentro de esta nación. Entonces, amado, no que te levantes en protesta. Lo mejor que tú puedes hacer es proclamar las buenas nuevas del Rey de Reyes y Señor de Señores. De aquel que lo dio todo por ti. De aquel que te acogió como parte de su familia cuando tú no te lo merecías. Entonces, amado, cuando nosotros nos movemos en esa identidad, vamos a ver la gloria de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Y todas las pruebas que vengan no nos van a robar el gozo. Y no te expreses como los impíos, como algunos impíos familiares que yo tengo. Le encuentran una masita en el seno. Ay, eso es cáncer. El Señor reprende al diablo. Nosotros como hijos de Dios tenemos poder en nuestras palabras. Cuando te den un reporte malo, tú le dices, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo no recibo ese reporte. Y pongamos nuestra fe
Vamos a ponerle pies. Vamos a dejar que esa identidad de Cristo en nuestras vidas sea manifestada en el reino, en el medio del reino de las tinieblas que está apoderándose de esta nación. No podemos seguir, amados, cruzados. Nuestros hijos nos los están robando, amados. El diablo nos los está robando y nosotros lo que hacemos es trabajar y trabajar por el sueño americano. ¿Estás teniendo tu altar familiar con tu familia, con tus hijos? ¿Te sientas tú por la mañana y por la noche? Que si yo no lo hacía porque estaba en un portaaviones del Navy, mi esposa no fallaba. No enviaba a los niños a la escuela hasta que no leyeran un capítulo de la Biblia con ella y la estudiaran. Porque no queremos que el diablo no queríamos que el diablo nos lo robara. Y cuando eso no estaban, los hijos míos nacieron en los 80, cuando eso no estaba la cosa tan mala, ahora está caótica. Y si tú no eres sabio, amado, el diablo te los va a robar. El diablo te los va a marcar y te los va a dañar por tú no haber aprendido a ser el embajador que Dios te mandó a ser aquí como hijo de Él y representante de Él aquí en la tierra. Pongámonos de pie. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. En esta hora te pedimos perdón como iglesia por el tiempo perdido. Señor, te pedimos perdón por el tiempo que hemos desperdiciado y no hemos sabido aprovechar las oportunidades para testificar de tus buenas nuevas, Señor. De esas buenas nuevas que transforman al hombre, Señor. De esas buenas nuevas que le dan identidad al ser humano, Dios. Especialmente en esta nación, Señor, donde la figura paternal está ausente en más allá de un 50%, según dicen las estadísticas, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a que seamos a ser sabios y que esa identidad y que ese trabajo de sacerdote que tú has depositado sobre cada una de nuestras vidas se vuelva una realidad en nuestro diario vivir. Y que podamos ser, oh Dios, bendición para tantos que andan agobiados en las tinieblas. Señor, que no tengamos que llegar al trabajo y oír la noticia que mi compañera de trabajo se quitó la vida anoche. Mi compañera de escuela se quitó la vida anoche. Mi compañero de clase se quitó la vida anoche. Si no, Dios, yo te pido que tú comiences desde los niños, desde los adolescentes que están en medio nuestro, a que ellos se puedan levantar en autoridad y dejarles saber a sus compañeros de escuela de que hay algo mejor en la vida, que se conoce como el evangelio de las buenas nuevas, oh Dios. Permite que esa identidad de hijo, que esa identidad de sacerdote, Señor, fluya a través de cada uno de nosotros, para que juntos podamos bendecir y ser parte de lo que tú quieres hacer en esta nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.